con el exministro de Planificación, Julio De Vido, que está en línea y los saludamos. De Vido, muy buena mañana, Ricardo Fiorentino y Fabián López en el semáforo. ¿Cómo está usted? Hola Ricardo, hola Fabián, ¿cómo están? Un gusto escucharlos, saludo a toda la audiencia. El gusto nuestro también, De Vido, y particularmente sobre este tema que veníamos analizando y que recién escuchábamos también del propio Fabián, con las internas que hay en la oposición y también dentro del oficialismo, ¿no? Con esta situación de todavía de la incertidumbre que genera para el ciudadano, para el votante, más allá, imaginamos la incertidumbre que puede haber puertas adentro de cada uno de los partidos, ¿no? ¿Qué le pasa al peronismo? ¿Podría encontrarse dentro de lo que sería una catástrofe electoral en el día de hoy? Y mira, me parece que si vamos en el sentido que se estuvo escuchando ayer en una declaración de los gobernadores, creo que vamos por el mal camino. Lamentablemente respeto mucho la decisión de ellos, entiendo claramente también el sentido que ellos le dan al pedido de unidad, que es evitar que se le fragmente el escenario interno. Muchos de ellos ya para la fecha de la elección presidencial van a tener resuelta su propia elección, pero entiendo que el peronismo necesita un proceso democrático que debiera ser inevitable para evitar una derrota mayor, ¿no? Le llegué a escuchar a usted en algún otro medio que hablaba de que el riesgo es si elige a dedo. Exactamente, cuando hay un dedo atrás del candidato, en esta elección en particular, al haber yo entiendo que hay una vacancia de liderazgo, dado que Cristina, en función de su proscripción y al no participar activamente como candidata en la elección, ha generado un vacío de poder importante dentro del peronismo. Y a propósito... Eso va a tener que reconstruirse. No veo hoy un escenario propicio para el peronismo en este escenario, ¿no? A propósito, ¿quién es el dueño de esa mano, de ese dedo? No, evidentemente todavía Cristina tiene un poder de decisión importante, pero ha perdido protagonismo a partir de la proscripción a la que está sometida en términos políticos, y eso en el peronismo es determinante, ¿no? Uh-huh. Cuando el dirigente no está en su plenitud, producto de factores externos, en este caso, genera un vacío de poder que hace que cualquier decisión que se tome que parezca dirigida aún mismo por ese mismo dirigente está como con poco sustento en términos de que se concrete lo que el dirigente pide a través de su indicación. Me da la sensación que el peronismo lo que está necesitando en esta coyuntura, justamente por lo que la propia Cristina dice, es un proceso electoral democrático para elegir a quién va a ser su candidato a presidente. Entiendo que ya es como tarde dentro del proceso para tomar decisiones y demás, y que también a los gobernadores tal vez les complique una interna dentro del escenario interno, porque cada candidato va a buscar en las distintas provincias quién lo represente, eso va a generar tensiones internas que hoy los gobernadores claramente no tienen, porque se lo ve triunfantes en los comicios propios, ¿no? En los comicios que se realizan para elegir diputados provinciales, gobernadores, intendentes, concejales. Uh-huh. A propósito, De Vido, nosotros hemos anticipado también en nuestro programa de la reunión de los gobernadores, estos 15 gobernadores que reclaman de algún modo también una lista de unidad del Frente de Todos para las elecciones. ¿Qué opinión le merece ese pedido de los gobernadores? Bueno, ¿y quién cree que puede surgir ahí, no? Porque, es decir, en esa lista de unidad también se habla o se da a entender o uno interpreta de que habría un emisario entre ellos. ¿Emisario a
¿qué sentido le das a eso? En el concreto de que habría, en el caso de que no se pueda definir por parte de los líderes o de los precandidatos o de las figuras más notables que tiene hoy el Frente de Todos, si no aparecen resoluciones prontas en los próximos días, de ese núcleo de los gobernadores habría uno que podría estar dirimiendo también la cuestión. Sí, lo que hablan más que nada es en el sentido de que tienen vocación de que esa fórmula digamos, de unidad forme parte uno de ellos o alguien relacionado con ellos, con los estados federales. Yo no puedo opinar sobre la decisión de una corporación, porque se entiende que ha habido, por lo menos, si lo que yo pretendo que haya a nivel del peronismo y a nivel de la elección del candidato, ha habido un debate interno entre ellos que los ha llevado a tomar la postura que se plantea. Uh-huh. Eso me parece sano y la verdad que es inopinable. Ahora, desde mi punto de vista, creo que si se avanza en una fórmula única y que detrás de una de las dos candidatos o de los dos está la indicación, tanto sea de la expresidenta como de alguno de ellos o de un grupo de ellos, el resultado en el electorado va a ser muy negativo. La gente quiere elegir, la gente quiere un proceso democrático, la gente está harta de este gobierno que es horrible en términos de aplicación de políticas populares, que lo único que han tomado, han planteado son indecisiones y que vive en una situación de carestía de la vida que ya es insoportable, ¿no? Tomo su palabra del hartazgo de la gente y tal vez hay una consonancia con lo que salió en el documento también de los propios gobernadores que se reunieron, ¿no? Que de algún modo estas discusiones que hay y creo que también no solo para dentro del Frente de Todos, sino lo hablo para otras fuerzas políticas que se van a presentar en los comicios, lo que a la gente realmente ya está en el hartazgo es las divisiones que hay, porque no le terminan clarificando nada. Vos sabés que yo no estoy de acuerdo con eso. La gente lo que está harta es que discutan hacia adentro y no que esa discusión se vuelque en 2, 3 candidatos que la gente puede elegir. A mí me parece que más allá de las situaciones que se plantean hoy en Juntos por el Cambio, la posibilidad de que hubieran llegado a la elección entre Burrich y Larreta es mucho más sano en términos de la gente, por lo menos poder elegir entre uno y otro. Uh-huh. Ahora, si no les gusta lo que plantean ellos dos, o no les gusta la situación interna de Juntos por el Cambio, y bueno, ellos tienen una alternativa hacia su derecha, que es que es Milei. Uh-huh. El problema que tiene la masa peronista, que no va a encontrar en su vocación a ese candidato indicado por alguien que puede ser, como te decía antes, o Cristina o los gobernadores, quien fuera, no va a haber su protagonismo en la posibilidad de decir este sí o este no. Lo que la gente no quiere que el candidato surja de una discusión interna. La gente está harta de las discusiones internas de la cual es testigo mudo. De eso está harta la gente. Uh-huh. Estamos en la mañana de este semáforo hablando con Julio Devido. Podés también formular tus preguntas al 4370-9100, nuestra línea principal de oyentes. ¿Qué tal, Devido? ¿Cómo le va? Fabián López los saluda. Buenos días. Fabián, buen día. En discusión de pasos y que es necesaria la paso, ¿a quién ve usted con capacidad para conformar o entrañar verdaderamente la tradición peronista? ¿A los nombres que están dando vueltas hoy? No, la verdad es que yo no tengo candidato entre ellos, pero por lo menos ahí va a haber un montón de gente que tendría la vocación de votar alguno. Por otro lado, yo lo que digo permanentemente, que acá no hay 3/3, acá hay 4/4, porque lo que la gente no toma en cuenta, o la dirigencia, para ser más preciso, la gente sí lo tiene muy, muy presente, es que la elección del año 2021 fue la elección con mayor cantidad de abstencionismo, gente que no fue a votar, más allá de los que votaron en blanco o impugnaron su voto, que fueron millones. Yo fui uno de ellos, yo no fui a votar porque no coincidía en absoluto con ninguno de los candidatos que le proponía mi fuerza, que es el peronismo.
lamentablemente el Frente de Todos además ha desdibujado la presencia del peronismo, que no ha tenido una actitud protagónica y de conducción que debió tener en la conducción de ese frente. ¿Cuándo empezó a haber poniendo ahora críticas de sectores internos del gobierno, incluso de la propia presidenta, el presidente y demás, 4 años después, cuando fueron elementos que debieron haber sido corregidos mucho antes, o por lo menos advertidos mucho antes? Algunos señalan como el principio de la descomposición del liderazgo de Alberto Fernández con el episodio Vicentín. ¿Cuál cree que usted que fue la génesis del problema? No, la génesis del problema es que lanzó con un discurso inaugural interesante, que después no se cumplió y no se vio verificado en nada, no se descubrió ningún sótano de la democracia, una serie de, el acuerdo con el fondo, la elección del ministro de Economía de Guzmán inicialmente, esto marca las claras de que hay una fractura con el contrato electoral. Ni que hablar del dólar a 60 está bien, al día siguiente de ganar las PASO, ahí se perdieron 10 puntos de voto, eso también, ahí empieza, para mí ahí empiezan los mismos participantes de la fórmula. Dice, por lo menos la vicepresidenta, o Máximo, ha planteado claramente que le expresaron a Fernández, a Alberto en su momento, su desagrado con esa posición. Ni que hablar de las declaraciones de Manuel Álvarez Ají en los medios, diciendo que él había coordinado con la nomenclatura económica del macrismo, me refiero al caso de la Cunza y San Leris y demás, habían acordado no generar situaciones de detención que significaran un mayor deterioro en el tipo de cambio, cuando ha sido sistemático, te digo, prácticamente desde octubre del 2008 en adelante, todos los gobiernos de signo peronista tuvieron golpe de mercado producido y generado de la propia oposición. ¿Habla con Máximo, Alicia, Cristina? Con Máximo hablo. ¿Y es fuente de consulta? Hablamos como dos compañeros, le arrimos algún comentario, él me hace lo suyo y queda ahí. No soy asesor de Máximo ni de este gobierno, tampoco, del que no formo parte, no solamente yo, sino miles de compañeros que han quedado fuera de los procesos. Ya no hablamos de la administración, yo imagínate, estuve 25 años ministro, no tengo ninguna vocación de estar en un proceso de administración, pero el peronismo del norte del país por lo menos lo consulta debido. No, por supuesto, no existimos, estamos no solamente inconsultados, sino estamos ocultados, porque en su momento con la consigna de volver mejores, estando muchos de nosotros detenidos en ese momento, lo que trataron es de purgar todas sus culpas en nosotros, ¿no? Eso arranca ya con el proceso de desafuero y demás. Mi caso particular se puede extender a centenares, te diría miles de compañeros que han sido ocultados a lo largo y a lo ancho del país para llevar adelante esta gestión horrible, ¿no? Realmente que no ha sido mejor, sino ha sido la peor de todas las gestiones que llevó adelante el peronismo en su historia, ¿no? ¿Cómo le cayeron las frases de Alberto Fernández antes de ayer, diciendo que no nos enriquecimos ni entregamos obras? Bueno, la verdad es que lo que han tenido también es y contrario sensu a lo que se dice, es en parte una gran condescendencia de ciertos sectores de los medios de comunicación que están monopolizados, que no han hecho críticas, y las críticas que nos hacían a nosotros cuando estábamos llevando adelante el plan de gobierno y de obra más importante de la Argentina, ¿no es cierto? Uh-huh. Me parece que son declaraciones que ya las he escuchado de Alberto en su momento contra Cristina antes del 2019. Uh-huh. De hecho, fue jefe de campaña de Massa en el 2013, de Randazzo en el 2017. Claramente, creo que la raíz del problema está en una mala elección. Uh-huh. Está en el dedo, justamente. ¿Cómo se lo elige a Fernández? A dedo. ¿Cuál es el resultado?
Julio, aparte quería consultarle sobre las propuestas que tienen cada uno de los partidos. Salvo Milei, más allá que pueda gustar o no lo que diga, es el único que tiene una plataforma, como se decía antes, o una propuesta electoral. ¿Por qué cree que los otros partidos, y particularmente Frente del Todo, no tiene algo tan consustanciado hasta el momento? Me parece que hay mucho desconcierto, hay falta de planificación desde el primer día, y bueno, en relación a tu pregunta anterior también me quedo por decirte que evidentemente el acuerdo con el fondo es uno de los, no el acuerdo no tanto, sino el blanqueo que se le dio en el Congreso a la deuda que había contraído Macri con el fondo, que se fugó íntegra, más toda la deuda que tomó en su momento con los sectores privados, que también estamos pagando ahora, y por supuesto la fuga prácticamente igual de 27.000 millones de dólares que partieron del Banco Central, la compra de aviones, helicópteros y demás que están hoy en una causa penal. Entonces, los delitos que se plantean de amistad con algún contratista que pueda haber tenido cualquiera de los que él intentó mencionar ahí, creo que fue más que nada directamente a la expresidenta la acusación, evidentemente es mucho más grave, mucho más grave, infinitamente más grave el manejo que se hizo de los fondos del Banco Central y el blanqueo de la deuda contraída tanto con el Fondo Monetario como con los organismos, como con los sectores privados, BlackRock y demás. Eso es muy grave. Debido, bueno, recién mencionaba... Bueno, el PJ está cerrado, lamentablemente físicamente cerrado. El presidente es Alberto Fernández, con eso estamos diciendo todo. El presidente del PJ dice que tiene que haber paso y los gobernadores que son parte de la estructura del PJ dicen que no. Evidentemente está en una crisis importante. Lo importante sería que en ese caso, ante tanta desconcierto, dejen elegir a la gente. Ha habido varios compañeros que pusieron su vocación de competir, el caso de Daniel Scioli, el caso de Guado de Pedro, claramente hay carteles en las calles anunciando su candidatura ya. El propio Massa, él plantea que quiere ser, digamos, ser lista única en la PASO. Y eso, no tengo nada personal contra Massa, aparte entiendo que en la última etapa fue el rescate del gobierno. Si claramente uno de sus ministros más importantes, como la Ferraresi, dijo que el gobierno hubiera caído de no tener el apoyo de Massa al aceptar el Ministerio de Economía. Me da la sensación que la gente es la que tiene que elegir, aunque falten pocos días, que todos los que quieran jugar, que jueguen. Agustín Rossi también se postula. Es decir, más allá de que uno tenga decidido su voto, evidentemente habría un escenario mucho más oxigenado. Y además estar atento. Yo personalmente creo que el planteo de Larreta de ir de convocar a Schiaretti, más allá de conformar un frente antikirchnerista, por decirlo, está en busca de una nueva mayoría, el famoso frente de frentes, que buscaría generar un proceso histórico de relevamiento del macrismo, ¿no es cierto? O sea, de superación. Yo no opino de eso, no me importa, no pertenezco a esa fuerza, pero evidentemente hay una tercera fuerza política, una cuarta, más allá del voto en blanco y la abstención, que está apareciendo en el escenario y que muchos me parece que no están viendo. ¿Qué opinión le merece las decisiones judiciales de últimos días de Marejuán primero, absolviendo a Cristina
en la causa La Ruta del Dinero K y bueno, de Casanelo posteriormente a partir de la ausencia de Fiscalía y de la Corte Suprema en estas decisiones electorales o electoralistas también en los distritos de Tucumán y San Juan. Te contesto primero lo último, es decir, la Corte Suprema está ocupando un lugar que no ocupan los estados federales, lamentablemente, que no hacen respetar la decisión de sus pueblos y de sus legislaturas y de sus poderes judiciales propios. Y fundamentalmente yo te digo que ese problema con la justicia viene desde mi desafuero, no por miembro personal, porque de último no tiene tanta relevancia, pero sí tiene muchísima relevancia desde el momento en que el Poder Legislativo, por lo menos un sector, la oposición, que era en ese momento el Frente para la Victoria, no tomó posición, no bajó el recinto. Ahí marca un espacio, el espacio que no ocupó el Frente, no es que lo ocupó el macrismo mandándome preso a mí, sino lo ocupó la justicia, aceptando poner a alguien preso sin haber sido siquiera indagado. Uh-huh. Creo que ahí arrancan los problemas, o parte de esos problemas. Obviamente está lo que se llamó la reunión de Atlanta del año 2012, donde se llamó la cuestión del lawfare y demás. Uh-huh. Me da la sensación, en el tema de Marijuán, para ser más preciso, como uh-huh. decís, bueno, no se condice con el proceso, digamos, yo diría de un exceso del Ministerio Público con las excavadoras y todo eso. Pero evidentemente me parece que además es estrictamente justo de toda justicia la absolución, porque claramente el fiscal dijo que no han encontrado pruebas, bueno, el juez no le queda otra, no haber la acusación, no hay juicio. A propósito de esta última declaración de Vido, quería preguntarle, como cierre también, si se permite, que mientras estaba privado de su libertad, mientras estaba preso, ¿pensó que algún día volvería a hablar en los medios de comunicación con total libertad? No, yo pensaba otras cosas cuando estaba preso, no trato de analizar la realidad. ¿Qué pensaba? Y no proyectar realidades futuras que son imposibles, ¿no?, de pensar. ¿Cuál era su pensamiento principal? Cuando estaba preso también expresaba cosas con total libertad, pero estaba preso. Uh-huh. No se puede comparar nunca la prisión o la detención con una expectativa futura de libertad, claro. ¿Y cuál era su principal pensamiento, si se permite? No, la de todos los presos, de poder irme a mi casa. Era mi principal pensamiento. Anidar en el rencor, en estas cuestiones no sirve para nada, ¿no? Y el que pierde es el rencoroso siempre, no el objeto de su rencor, no. Además, yo siempre lo digo, a mí me enriqueció si alguien que quería achicarme o tratarme o pensar que me iban a impedir expresarme, por ejemplo, uh-huh. Nunca se me pasó por la cabeza. ¿Y en qué se enriqueció? Justamente en gente que conocí, en las lecturas que llevé adelante, en el debate con mis compañeros del pabellón, en muchísimas cosas. Y por supuesto en el soporte de mi familia, ¿no? Y la defensa que hizo mi esposa, mi compañera, en todo momento de mi inocencia, en cuanto medio se le puso por delante, ¿no? Julio de Vido, eso te retempla muchísimo. Le agradecemos mucho. El detenido, mientras la familia lo apoye, prácticamente no sufre el proceso abandónico que genera la cárcel por parte de la afuera, ¿no? De los seres queridos que uno tiene antes de ingresar. Le agradezco mucho, le agradecemos mucho esta nota y también estas últimas declaraciones. Otro día lo vamos a hablar más detenidamente, si le interesa. Gracias, Julio de Vido, hasta otro momento. Un abrazo.